Lo que vamos a presentar ahora es la zona paleontológica de Tepeji de Rodríguez. Vamos a entrar en materia directamente para Tepeji. Tepeji de Rodríguez, la zona paleontológica de Tepeji de Rodríguez, es conocida por sus habitantes pues desde hace mucho tiempo, ¿no? Las huellas fósiles de pie de baja, por ejemplo, se tiene conocimiento desde hace más de 100 años. Entonces, el conocimiento de la comunidad siempre ha sido cercano a sus fósiles, pero desafortunadamente no tienen o no tenían el conocimiento de qué se trataba, ¿sí? Entonces, Tepeji de Rodríguez se encuentra en lo que es la región mixteca de Puebla, en la parte sur, ¿sí? Nos encontramos a 96 kilómetros de la ciudad de Puebla, ¿sí? Y tenemos hasta ahorita 4 localidades fosilíferas bien trabajadas. Tenemos que las 4 localidades es la cantera Tlayúa, con fósiles de peces, invertebrados y plantas de aproximadamente 100 millones de años. Tenemos las plantas fósiles de los ahuehuetes con 33.5 millones de años, es decir, 33.500.000 años. Pie de vaca, que como ahorita lo vamos a ver, tiene una edad controversial. Algunos opinan que tiene una antigüedad mayor, otros dicen que tienen una antigüedad menor. Sí, ahorita vamos a platicar de ello. Y por último, bueno, más o menos tiene una edad entre 6 millones de años para uno y para otros arriba de 20, 25 millones de años, cerca de los 30 millones de años. ¿Sí? Y por último tenemos al Valle del Mamut. El Valle del Mamut es una zona extensísima que se encuentra en el norte del municipio, en las márgenes del río Jamilpa. Esta cuenta con varias localidades pleistocénicas, cuya edad tienen aproximadamente entre 40 y 10.000 años. Es lo más joven que tenemos en esta localidad fosilífera, ¿sí? Y bueno, la zona paleontológica de Tepeji de Rodríguez, como ya les dije, cuenta con 4 localidades, pero de acuerdo a las rocas presentes en este lugar, podemos nosotros encontrar 5 edades principales. Tenemos las rocas más antiguas, que es el complejo Acatlán, cuya edad oscila más o menos en 480 millones de años. Tenemos la cantera Tlayúa del Cretácico con 100 millones. ¿Sí? Los ahuehuetes del Eoceno-Oligoceno de 33.5 millones. Pie de vaca del Plioceno con 6 millones aproximadamente. Y el Valle del Mamut del Pleistoceno de 40 y 10.000 años. ¿Sí? Vamos a empezar con la cantera Tlayúa. Cabe señalar que la cantera Tlayúa tiene bastante importancia en las cuestiones paleontológicas, ¿sí? Lo principal es que tenemos es la enorme paleobiodiversidad que se encuentran, ¿sí? Según el doctor Jesús Alvarado Ortega, se tienen más de 100 grupos diferentes de organismos, ¿sí? Desafortunadamente se tiene únicamente el 10% o menos del 10% estudiado, entonces este trabajo va para muchísimos años, ¿sí? Después lo que tenemos es el excelente estado de conservación de los fósiles, ¿sí? Como ustedes pudieran ver, si es que alcanzan a ver, los peces, y bueno, en general todos los fósiles se encuentran bien articulados, ¿sí? Esa es una característica muy particular que lo que hace es que permitir de saber el tipo de paleoambiente en el que se encontraban estos organismos. Es decir, en dónde vivían los organismos y qué tipo de ambiente es el que existía para que les permitiera conservarse de esta manera, ¿sí? Tiene una particularidad que no se observan rasgos de que hayan sido depredados post-mortem, que hayan sido carroñados. Eso es algo bien importante, ¿sí? También se tiene que el estado de conservación es tan bueno, que a algunos organismos se le logró fosilizar parte del ojo. Hay otros organismos que tenemos las fibras musculares también conservadas, que se les pueden ver las paredes celulares. En algunos organismos se han conservado los contenidos estomacales. Y una doctora, ahorita de la Universidad de Hidalgo, que es Katia Rodríguez, ella hizo estudios sobre el contenido estomacal, es decir, encontró los contenidos estomacales en los pececitos, les rascó la barriguita, trabajó con ácido de las piedritas y al momento de asomarse en el microscopio, pues observó qué tipo de alimentos tenían. Algunos tienen restos de insectos, algunos tienen restos de pececitos y algunos tienen restos de planta. Entonces, el estado de conservación es tan bueno que también pudiéramos conocer sus hábitos alimentarios de estos organismos, ¿no?
¿sí? Y bueno, geológicamente, la cantera Tlayúa fue trabajada por primera vez por el ingeniero Jorge Pantoja Alor, ¿sí? Y él descubrió que la cantera Tlayúa tiene aproximadamente un espesor de 300 metros, y la cual está dividida en 3 secciones, ¿sí? Lo que viene siendo el miembro inferior, ¿sí? Prácticamente carente de fósiles, el miembro medio, ¿sí? Que es la localidad ya fosilífera, ya es el yacimiento fosilífero como tal, y por último, el miembro superior, también carente de fósiles. Tienen muy poquitos fósiles que no tienen mayor significancia, ¿sí? ¿Sí? Y bueno, vamos directamente con lo que es la paleofauna, ¿sí? Vamos a empezar con los invertebrados. Como ya les había dicho, la cantera Tlayúa pues es riquísima en una variedad enorme de fósiles. Muchos de ellos no han sido estudiados, ¿sí? Ya sea por las características de conservación de los organismos, que no se le pueden observar muy bien las particularidades, ¿sí? Pero lo que sí se ha logrado estudiar, ¿sí? Son algunos de estos organismos, ¿sí? Estos son los invertebrados. Estos dibujitos yo los hice más o menos tratando de copiar los organismos que vienen en las literaturas científicas, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, que se han descubierto hasta ahorita 4 especies diferentes, 4 géneros diferentes de estrellas de mar. Estos fueron trabajos de la doctora Buitrón del Instituto de Geología de la UNAM. Tenemos a los amonites y los belemnites. Estos organismos son bien importantes, ¿sí? Porque con estos organismos fueron que se le dio por primera vez una edad cretácica, ¿sí? Y del albiano para la cantera Tlayúa. También tenemos a los belemnites, que si ustedes los ven son muy parecidos a los calamares actuales, pero estos ya están completamente desaparecidos, ¿sí? Después tenemos a los cangrejos, estos estudiados principalmente por el equipo del doctor, ¿cómo se llama? El doctor Vega Vera, ¿sí? Y vamos a tener que de estos 3 tipos de cangrejitos, tenemos Protaglea minúscula, ¿sí? Que este es un tipo de cangrejito que tiene cola, nada más que las esconden debajo del caparazoncito, ¿sí? Y por ejemplo, estos en Tepeji les decían cucarachas marinas, que actualmente se conocen como cangrejos samurái. Si ustedes tienen un poquito de curiosidad, pueden buscar en el internet cangrejos samuráis, ¿sí? Y ustedes van a encontrar una enorme cantidad. De hecho, la historia de estos animalitos es muy bonita, de por qué les pusieron cangrejos samurái, que no es momento para platicar de eso, ¿sí? Y después tenemos el género Paulus. El género Paulus todavía actualmente se encuentra, ustedes los conocen como los cangrejos ermitaños, son cangrejos que no hacen casita y que ellos buscan las conchitas, se han encontrado en botellas, se han encontrado en vasos, se han encontrado en zapatos, ¿sí? En donde ellos se esconden. Entonces se llaman cangrejos ermitaños, no hacen casitas, siempre andan buscando una casita donde esconderse. Tenemos las cochinillas de mar, son parientes de las cochinillas de tierra que ustedes conocen, de las que se hacen bolitas, ¿sí? Y este se llama Archeoniscus arangutiorum, este es el nombre de este bichito. Después tenemos un camarón, ¿sí? Desafortunadamente no se encontró la cabecita, no es muy distinguible la cabecita, entonces los estudios no se pueden desarrollar, se saben que es un camarón, pero nada más podemos llegar hasta ahí, ¿no? ¿Sí? Tenemos a lo que se conoce como la estrella serpiente, que es un Ophiurideus, ¿sí? Es el Ophiactis apelgatei, ¿sí? Entonces, estos son más cercanos a los clinoideos, ahorita vamos a ver uno, que a las estrellas del mar. Tenemos a los pepinos de mar, han salido 2 géneros, ¿sí? Que han sido estudiados, y estos son increíbles al encontrarlos en Tlayúa, porque pues estos organismos son prácticamente 90% de agua, es muy poquito la masa de su cuerpo. Entonces, para poderse conservar, debieron de haber pasado algunas situaciones muy, muy particulares en cuanto al ambiente de sedimentación, la velocidad de fosilización, etcétera, para que se lograra conservar este tipo de organismos. Tenemos una araña, que es la araña más antigua de México, descubierta en la cantera Tlayúa. Los trabajos del doctor Feldman, ¿sí? Indicaron
que bueno, se le ven muy bien las 4 partes que forman su vientre del organismo. Eso las coloca dentro del grupo de las Aranae, ¿sí? Y lo que vienen siendo las puntitas de sus patas, ¿sí? Para él observó que eran muy grandes las puntitas de sus pedipalpos. Entonces, él supone que posiblemente se tratara de una araña macho, ¿sí? Tenemos las alas de un mosquito, de un insecto tipulido. Ustedes conocen a los mosquitos que nos pican, a los zancuditos, y después hay unos mosquitos más grandes que todo el mundo les tiene miedo, ¿sí? Pero prácticamente son inofensivos. Estos son los tipúlidos. Entonces tenemos las alitas de este organismo, que también es una maravilla haberlas encontrado. Después tenemos la larva de la libélula, que es Istaua benjamini, ¿sí? Esta larva es importante porque actualmente nosotros sabemos que las larvas de las libélulas, ¿sí? Se crían, viven en las aguas dulces. ¿Qué hace mezclado con organismos de aguas saladas y de organismos terrestres, como vienen siendo las arañas y los mosquitos? Ese era un enigma que tenían los paleontólogos. Afortunadamente, su profesionalismo ha logrado saber por qué tenemos esas variedades tan grandes en este yacimiento fosilífero. Ahora con los vertebrados. Y como les decía, Tepeji es famoso principalmente por sus peces fósiles. Prácticamente el 70-80% de todo lo que surge vienen siendo peces fósiles. Y bueno, en esta imagen tenemos al pez sarcopterigio, ¿sí? Que viene siendo Axelrodictis araripensis. Este fue descubierto por primera vez en Brasil, en la zona del Araris, ¿sí? Este es un único organismo que se tiene, solo ha salido un fósil de estos sarcopterigios, y en la actualidad estos se encuentran en los mares de la India, en todo ese océano Índico, ¿sí? Y bueno, son considerados actualmente como fósiles vivientes. Son organismos que todo el grupo prácticamente ha estado millones de años en nuestro planeta, ¿sí? Tenemos a los peces ámidos, que es Pamquimia mexicana. Este es un organismo bastante grande que se encontró más o menos alcanza los 80-90 centímetros de longitud. Y estos animales prácticamente están extintos, ¿sí? Y únicamente hay organismos de estos tipos de ámidos que se encuentran vivos en los ríos de Florida. Son organismos ya de agua completamente dulce y son organismos bastante pequeñitos, ¿no? Entonces tenemos Pachynia mexicanas, otro de los organismos que han sido estudiados en la cantera Tlayúa. Tenemos a los famosísimos ionoscopiformes. ¿Por qué famosos estos organismos? ¿Sí? Porque este fue el primero que se estudió, el Teoictis calisto. Su nombre significa el pez más hermoso de Dios, ¿sí? Este organismo, si ustedes pudieran ver el fósil original, es bellísimo, está prácticamente completo, ¿sí? Se le pueden ver todas las características de sus aletas, se le pueden ver las características de sus escamas, ¿sí? Posteriormente se encontró una segunda especie de este género, que es Teoictis brevepina. Estos trabajos por el doctor Jesús Alvarado Ortega, ¿sí? Después tenemos los picnodontes. Los picnodontes, estos son los organismos más comunes que se encuentran en la cantera Tlayúa. Son los que nos representan también como zona paleontológica, ¿sí? Y de estos, del Tepejictis, ¿sí? Hay por lo menos 12 formas diferentes. Nada más ha sido estudiada esta, que es el Tepejictis arangutiorum. Hay otro picnodonte que es Notagogus, todavía sin la especie, ¿sí? No ha sido terminado de estudiar, pero les digo, son más o menos 12 formas diferentes de picnodontes que se han descubierto y únicamente se tienen estos dos como ya más o menos estudiados, ¿no? ¿Sí? Después tenemos a los macrocémidos, ¿sí? Macrocemiococcus americanos y Notagogus novumundi, ¿sí? Estos organismos son muy importantes, ya que al principio la doctora Katia Rodríguez, que fue la que los estudió, ¿sí? Antes de su descubrimiento aquí en Tlayúa, estos organismos habían sido descubiertos únicamente en el Viejo Mundo.
¿sí? Entonces se creían que eran exclusivos del viejo mundo. Cuando se empezaron a surgir aquí en Tlayuá, ¿sí? Lo que se logró saber es que era que posiblemente la cantera Tlayuá es el último reducto ambiental para todo el grupo de los macrocémidos. ¿Qué es lo que sucedió? Pues bueno, recuerden ustedes que cuando era Pangea, el continente, todos los continentes estaban unidos. Conforme se empieza a abrir el rift, ¿sí? Que empieza a separar tanto el continente nuevo como el viejo continente, ¿sí? Se empieza a formar un mar interior que se llamaba el mar de Tetis. Ese mar interior, ¿sí? Pues bueno, a nosotros en Tlayuá, en la parte de Tlayuá, nos tocaba en la parte más occidental. Entonces, estos organismos, ¿sí? Lo que infiere la doctora Katia es que posiblemente estos organismos, conforme se iba formando el mar de Tetis, iba creciendo, ¿sí? Pues iban generando nuevos ambientes, nuevos nichos ecológicos que empezaron a ser ocupados por este grupo de peces, ¿sí? Entonces, ella considera que todos los peces macrocémidos, ¿sí? Que se conocían en el viejo mundo y ahora en el nuevo mundo, ¿sí? Es posiblemente que su último lugar de hábitat viniera siendo esta parte del planeta, ¿sí? Es decir, en la cantera Tlayuá es el último lugar en donde se encontraron todos los macrocémidos, ¿sí? Entonces, el descubrimiento de estos bichos sirve para conocer toda la historia evolutiva y ambiental de los macrocémidos. Y en Tlayuá, estos organismos, pues, permiten enriquecer más esa historia, ¿no? Ya después pasamos a lo que son los vertebrados superiores, se han encontrado varios. En este caso tenemos a las lagartijas, Tepeschisaurus tepeshi y Huehuecuetzpali mixtequi, ¿sí? Y estos organismos fueron estudiados por el doctor Víctor Hugo Reynoso, y él encontró dos cosas muy importantes. Primero, que las características morfológicas, es decir, del cuerpo del organismo, del esqueleto, ¿sí? Para él están indicando que son bastante primitivas y posiblemente se tratarían de las primeras lagartijas completamente ya americanas que se estaban formando en esa parte del continente, ¿sí? Y otra de las características que encontró es, por ejemplo, ¿sí? Que la forma del cuerpo que tienen, la composición que tienen, al doctor Víctor Hugo le empezó a indicar que posiblemente estos organismos vivirían en un ambiente insular, es decir, en una isla. ¿Cómo supo eso? Pues bueno, haciendo las comparaciones de estos organismos con otras lagartijas fósiles y con otras lagartijas actuales, él se dio cuenta que estas lagartijas fósiles de Tlayuá comparten muchas características únicamente con organismos que viven en ambientes insulares. Entonces él propone que posiblemente todos los organismos terrestres y de agua dulce que están apareciendo en Tlayuá fosilizados, posiblemente ellos habitarían un ambiente insular, posiblemente una isla, ¿sí? Entonces, aquí ya empezamos a armar un poquito lo que viene siendo el tipo de paloambiente. Por un lado, sabemos que había mar, nos lo dice la presencia de los organismos marinos, y por el otro lado, el ambiente terrestre, cuya inferencia del doctor Víctor Hugo nos está diciendo que posiblemente se trataría de una isla en esta parte del planeta. Después vamos a dar un brinco en el tiempo, ¿sí? Vamos a llegar a la localidad Los Ahuehuetes, ¿sí? Esta localidad de Los Ahuehuetes, la roca que forma la localidad es una toba, es ceniza volcánica, ¿sí? Y en ella se han encontrado los restos de plantitas, ¿sí? Se han encontrado hojas, tallos, flores, frutos, ¿sí? Vainas. Dentro de la roca hay cantidad enorme de polen fósil que ha sido estudiado por el doctor Enrique Martínez, ¿sí? Y gracias a ello se han descubierto aproximadamente 50 géneros diferentes, algunas especies nuevas que son únicas para esta parte de nuestro planeta. Y bueno, lo que se han encontrado como hojas, pues bueno, no me da tiempo poner todas, son muchísimas, pero se han encontrado hojitas del género Rush, del género Mahonia, el Gasterum, este es bien importante, Gasterum es un honguito,
Es un honguito, el fósil de hongo más antiguo que se ha descubierto en toda América, ¿sí? Es el Gasterum, actualmente es conocido como los hongos pups, son unos honguitos que aquí en la puntita tienen un agujerito y cada vez que uno los manipula, por ahí expulsa lo que viene siendo todo sus esporas, ¿no? Tenemos hojitas que todavía estaban sujetas a su tallito, de un género que se llama Nainda, ¿sí? Tenemos hojitas de Berberis, Carwinskia, Ventilago, Popolus, ¿sí? Y también tenemos vainas y frutos, en este caso Eucomia, ¿sí? Imagínenselo como todos los flores o frutos que se tienen en la actualidad. Después nos brincamos a pie de vaca, ¿sí? Que esta es la zona de los ignofósiles, todos los fósiles de huellas fósiles, excremento fósil, que son los coprolitos, impresiones del cuerpo, impresiones de la piel, ¿sí? Se le llaman ignofósiles. Y en Tepeji tenemos la localidad Pie de Vaca, que es lo más importante. Hay otras 11 localidades con huellas fósiles, pero la más significativa es precisamente la de Pie de Vaca. Y en este caso tenemos 9 rastros de animales que dejan 2 deditos, esos se les llaman artiodáctilos. Y los estudios del doctor Víctor Hugo Bravo y de José Luis y de Miguel Ángel Cabral Perdomo, ¿sí? Que fueron los que estudiaron esta zona, ellos demostraron que el tamaño de las huellas, la velocidad de desplazamiento y otras características de las huellas y de los rastros que dejan los animalitos corresponden únicamente al tamaño de un camélido del tipo de las llamas, es decir, del grupo de los laminis, ¿sí? Cuyo principal generador de estas huellas sería la llama cabezona Eumauquenia macrocéfala, ¿sí? Otro estudio demostraron, ¿sí? Que todas las huellitas prácticamente son del mismo tamaño, ¿sí? Entonces, si uno revisa la paleobiología de las llamas actuales de los camellos, nosotros vemos que todos los animales son gregarios y se forman y hacen diferentes tipos de asociaciones. La primera asociación sería los harems, donde un macho tiene a sus hembras y a sus crías, ¿sí? Después tendríamos a los viejos y jóvenes solitarios, que siempre andan, nunca falta uno que están solitos, y después tendríamos las patrullas de juveniles, en donde son juveniles que se asocian y empiezan ellos a convivir aislados ya de los demás grupos. Entonces, el tamaño de las huellitas están indicando que posiblemente, o por lo menos a los investigadores, les está diciendo que posiblemente estas huellas fueron generadas por patrullas de juveniles, porque todas las huellas son del mismo tamaño, más o menos entre 13 y 17 centímetros. Hay otras localidades, como la Barranca del Abuelo, en donde ya se observan huellas grandes y se observan huellas más pequeñas, que posiblemente se tratarían de crías, ¿sí? Y bueno, tenemos que algunas huellas van hacia el sur, como es el caso del rastro 1, el 2, el 5, el 8 y el 9, que van hacia el sur. Y hay otros rastros, como el 3, el 4, el 6 y el 7, que van hacia el norte. Entonces, eso lo que indica es que los organismos no pasaron todos al mismo tiempo, y que entonces primero pasaron algunos y después pasaron otros, ¿sí? Otra de las huellas que tenemos son de los felinos, pero desafortunadamente por las características de las huellas y la forma de caminar del organismo, ¿sí? Es muy difícil saber el tipo de felino fósil que dejó las huellas. Y las únicas huellas que pueden, los únicos autores de estas huellas que pueden ser inferidos, pues serían los felinos del grupo de los macairodóntinos, ¿sí? En este caso sería el tigre dientes de cimitarra, el Homotherium serum, o el Smilodon fatalis, el verdadero dientes de sable. Estas huellas son bien importantes porque, por ejemplo, tenemos un rastro, ¿sí? Que es el rastro 1, en donde el organismo viene del sur, hace un giro a la izquierda, cambia el paso, llega a cierto punto en donde gira 360 grados, cambia de paso y corriendo regresa por su misma dirección. Esto es un comportamiento, ¿sí? El cual puede, pues bueno, se puede uno imaginar cualquier
tipo de historia, ¿sí? Pero esta es muy importante porque en muy pocos lugares los rastros fósiles de los organismos nos están mostrando un comportamiento. Entonces, estas son importantes, pero desafortunadamente son muy limitadas la información que pueden dar las huellas fósiles. Ya por último, al Valle del Mamut, que esta es la zona más joven que les digo, es más o menos, esta es la caracterización que se tiene, este es tipo de vegetación, la selva baja caducifolia. Tenemos los órganos gigantes, que se llaman, allá nosotros los conocemos como gigantes, es el género Neobusbamia, ¿sí? De la especie Mescalensis. Y en estos terrenos es donde encontramos ya los huesos de los grandes mamíferos, de la paleomegafauna de Tepeji de Rodríguez, ¿sí? Y como les digo, esta es una zona en donde se encuentran varias localidades, como el Valle del Mamut, la colina Gliptodonte, entre otras, ¿sí? Y todas juntas, ¿sí? Forman la zona del Valle del Mamut. Después tendríamos, ¿sí? A dos tipos de elefantes, ¿sí? A los proboscidios. Uno es el Mamutus columbi, ¿sí? Que es el mamut que siempre, bueno, que se encuentra siempre en todo el territorio mexicano, es el Mamutus columbi, y otro muy poco conocido que vienen siendo los gonfoterios. Existieron dos tipos de gonfoterios en América, en México, los gonfoterios de las tierras bajas y los gonfoterios de las tierras altas. En este caso nosotros hemos encontrado gonfoterios de las tierras altas, que es el Covieronis tropicus, ¿sí? En México existieron 4 tipos de elefantes, el mamut, 2 tipos de Cuvierionius, de gonfoterios, y el mastodonte, que a diferencia del mamut es de cabeza más chica, más chaparrito, y lo que se les llama diente, colmillos, que no son colmillos, son sus incisivos, ¿sí? En América del Norte, nosotros tenemos estos dos, ¿sale? Y después tenemos organismos no identificados. Se han encontrado restos del bisonte, ¿sí? No ha sido estudiado, pero es seguro que es el bison, ¿sí? El antepasado de los bisontes actuales. Se han encontrado restos de un antilocáprido, un berrendo, como los encontramos en el norte de México, ¿sí? Su característica es que sus cuernitos, ¿sí? Tienen una forma de V y los dos salen en la base del cráneo, ¿sí? No tiene un tronquito, por así decirlo. Podríamos decir que sería del género Stococeros, posiblemente Stococeros coglini, pero no han sido estudiados. Además, se han encontrado más restos de camélidos, que sería el paleolama, el mismo Eumauquenia macrocéfala. En México en ese momento, hace entre 40 y 10,000 años, existían el caballo mexicano, el Equus conversidens y otras especies, pero serían los dos géneros, el género Equus, ¿sí? Y estas dos especies, las que se han encontrado, pero les digo, no han sido completamente estudiados, y también se han encontrado caparazones de tortuga que tampoco han sido estudiados, ¿no? Entonces, la zona del Valle del Mamut ha sido la menos estudiada, la que más falta de estudios se tiene, pero ahí tenemos material todavía para hacer trabajos. Entonces, únicamente lo que se necesita son paleontólogos para poder desarrollar estos trabajos, ¿no? Y no me queda más que pues agradecer a todos su atención. Pásensela muy bien y cuídense mucho, por favor. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro.